noches. La satisfacción de pasar revista a la situación internacional como todas las semanas. Primer tema que vamos a hablar hoy es el acuerdo firmado hace muy poco entre Estados Unidos, o mejor dicho, el grupo 5+1 e Irán, que desactiva momentáneamente la posibilidad de un ataque militar sobre la nación persa. El grupo 5+1 es el conjunto de las potencias integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania. Por medio de ese acuerdo se logra desactivar o limitar el plan de crecimiento nuclear de Irán, y por el lado de las contraprestaciones que da el grupo 5+1 se determina que se levanten embargos de distinto tipo, descongelen fondos iraníes que estaban congelados en bancos europeos, y de ese modo se aliviaría la situación del país objeto de la presión del bloque occidental. Lo que refleja este acuerdo en el fondo es el hecho de que Estados Unidos ya no es el único jugador en el mundo, no es el que impone las condiciones. Por un lado Rusia y por otro lado China se han anotado triunfos muy importantes. En el caso del conflicto sirio, Estados Unidos o Siria contra el mundo árabe que propiciaba la invasión a ese país, la intervención de Rusia provocó la necesidad de resolver el conflicto de modo pacífico. Y por otra parte, Estados Unidos está perdiendo constantemente aliados en el mundo. Egipto, Israel y Arabia Saudita, que eran jugadores casi incondicionales de Estados Unidos, Egipto marcha hacia un acuerdo con Rusia, e Israel y Arabia Saudita, no conformes con esta salida que implica la debilidad de una salida bélica hacia la cuestión iraní, se están preparando para atacar, pero en realidad no van a poder si no cuentan con la asistencia de los Estados Unidos. Hay sectores en los Estados Unidos que dicen la solución al problema iraní para que Irán no quiera armarse es tirar una bomba atómica sobre Teherán, pero en realidad eso desencadenaría una guerra de imprevisibles consecuencias. Eso lo plantean sectores muy de derecha del establishment norteamericano, particularmente del Partido Republicano, y es una situación absolutamente inviable. Y lo que refleja de fondo este acuerdo es la enorme potencialidad china que está imponiendo las condiciones en todo el mundo. Veamos simplemente unos ejemplos. Hace un tiempo la agencia oficial china sacó un despacho en el cual decía que hay que desamericanizar el mundo, y lo practica China. O sea, la influencia de China llega, por ejemplo, al 50-60% de las inversiones en, por ejemplo, refinerías en Arabia Saudita. Le lima un aliado tradicional a los Estados Unidos. China es uno de los principales compradores de petróleo, y en consecuencia una guerra en Irán podría disparar el precio del petróleo por las nubes. Entonces es partidario de este tipo de acuerdo que, vuelvo a repetir, implica la pérdida de la influencia de los Estados Unidos. De todos modos, Estados Unidos no se conforma, y los diarios se puede ver que en Ucrania en este momento hay manifestaciones importantes contra la influencia de Rusia en Ucrania. En realidad, el acuerdo que se quería impulsar de Ucrania con la Unión Europea fue rechazado por el presidente ucraniano, y eso implicó que prefiere estar más cerca de Rusia que de Ucrania. En realidad lo que quiere Estados Unidos es controlar el paso de materias primas en general y de hidrocarburos y recursos gasíferos que vienen de Rusia. O sea que la disputa sigue, pero lo que es muy claro es que el mundo marcha hacia una condición multipolar y no monopolar como era en los primeros tiempos de la globalización, o como
en la época de la Guerra Fría, que era un mundo bipolar. Otra diferencia sustancial con la Guerra Fría es el hecho de que Rusia y China ahora son aliados para limitar la influencia de los Estados Unidos. Segundo tema que tenemos que hablar es el escandaloso fraude perpetrado la semana pasada en Honduras contra la candidata del Partido Libre, Libertad y Refundación, Xiomara Castro. No se han contabilizado una enorme cantidad de actas para, primero, inflar la votación de Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional, y segundo, para transferirle votos de otros partidos a Hernández. O sea, ayer el día viernes en realidad sacó un documento Xiomara Castro en el que dice que si no se le permite tener acceso al sistema electoral del Tribunal Superior Electoral de Honduras, no va a reconocer al nuevo gobierno. Ayer hubo una importante manifestación en Tegucigalpa con repercusiones en el resto del país, y esto es un conflicto que continúa abierto y que no va a ser fácil de resolver. En realidad no puede sorprender lo que ocurrió, porque los integrantes del Tribunal Superior Electoral son los mismos jueces que convalidaron el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 contra el esposo de Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales. Entonces, no puede extrañar que esos mismos jueces que convalidaron un golpe de Estado convaliden un fraude. En realidad, el camino del pueblo hondureño, o sea, el camino que tuvo que soportar el pueblo argentino, que soportaba gobiernos fraudulentos y bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen luchó por la ampliación y transparencia del sistema electoral. No hay recetas calcadas, pero la resistencia pacífica es el camino de los pueblos que quieren exigir sus derechos. Tercer tema que vamos a hablar hoy es la ruptura, a un año de llegado a la presidencia, Enrique Peña Nieto del PRI, del pacto que garantizaba su gobernabilidad, que había sido firmado por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, para decirlo en palabras argentinas, un peronismo en la etapa menemista. El PRI tiene una trayectoria en los años 30 de profundas transformaciones y luego se fue orientando hacia el neoliberalismo. El PAN, Partido de Afirmación Nacional, que siempre fue de derecha liberal en los primeros tiempos de la década del 30 y neoliberal desde los 80, y el PRD, que fue una ruptura, para decirlo en palabras argentinas, también peronista, o sea, una reivindicación del viejo PRI que había sido abandonado por el PRI tradicional, y que esos tres partidos habían firmado un pacto por México de gobernabilidad para garantizar la aprobación de reformas importantes como la reforma educativa, la reforma petrolera que permitiría privatizar a Pemex, Petróleos Mexicanos, que está en los diarios de la Argentina porque es parte de Repsol y participó muy fuertemente en el acuerdo que terminó con el conflicto que había alrededor del pago de la indemnización de Repsol. YPF jugó muy fuertemente Peña Nieto en esa cuestión. O sea, ese pacto se ha roto porque el PRD lo abandonó. Jesús Zambrano, dirigente del PRD, del sector más derechista, más conciliador, llamado Los Chuchos, anunció la ruptura del pacto porque según él no había transparencia en la negociación, pero todo el mundo sabía que todo era una negociación para obtener leyes que quería el poder económico mundial y nacional de México. No puede sorprenderse, y me parece que lo que expresa esta ruptura es el hecho que el movimiento social mexicano es muy fuerte, hay electricistas, no gente que arregla enchufes en la casa, sino obreros de la electricidad que han sido cesanteados durante el periodo anterior, donde gobernaba Felipe Calderón del PAN, fueron echados de su empresa cerrada y fueron echados de su trabajo de modo anticonstitucional. Hay maestros acampando en Ciudad de México, hay un movimiento social muy importante y eso terminó agrietando al bloque dominante. Entonces,
por un lado, esto es parte de lo que refleja la ruptura. Por otro lado, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, el creador de Pemex, y es el que profundizó la reforma agraria en México, con 83 años, volvió a la política a pelearle a los chuchos la conducción del partido. Y eso naturalmente termina volcando posiciones críticas. En la sección habitual, lo que no aparece en ningún medio, tenemos que hablar que este fin de semana hubo una reunión de la CELAC, de ministros de Economía y Finanzas, que prácticamente no apareció en ningún medio. Una cosa tan importante como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde se discutieron medidas para enfrentar las dificultades económicas de la actualidad a contramano de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, no aparece en ningún medio. Y en la otra sección de las habituales, el alpargatazo internacional, en el día de hoy lo recibe Jorge Urosa Sabino, que no sé si es conocido en la Argentina, pero es el arzobispo de la ciudad de Caracas, y se le chispoteó un correo electrónico en el cual decía que el gobierno de Maduro es un gobierno ateo y comunista, y uno se imaginará que Nicolás Maduro, que es socialista, pero que se define como cristiano, no creo que le caiga en gracia que lo traten de ateo, y alguien que dice recibir mensajes de Chávez a través de pajaritos no puede ser llamado ni ateo ni nada por el estilo. El alpargatazo nacional es para la encarnación de Dios en la tierra en la Argentina, para Elisa Carrió, que ayer en televisión, en el programa de un golpista como Mariano Grondona, se la pasó despotricando contra el gobierno, inventando todas las calamidades de Egipto, las 7 plagas de Egipto sobre la Argentina, pero eso sí, cada vez que contaba, eso es una cosa casi psicótica, cada vez que contaba algo terrible, guiñaba un ojo a la cámara de la televisión y se sonreía. Realmente Elisa Carrió merece un asesor de imagen o alguien que la trate psiquiátricamente. Esto no es todo por ahora y desde aquí, porque hoy vamos a tener 2 invitados. En primer término, un calificado escritor peruano y en segundo término, un militante popular venezolano. Así que luego de la pausa nos seguimos viendo.